Un saludo a todos y a todas. En primer lugar, les agradezco la oportunidad de brindarme este espacio para poder presentar mi ensayo académico de especialización titulado Impacto de las políticas monopólicas de mercado y las reformas de apertura económico-comercial en la inversión extranjera bajo un modelo de propiedad social de cara al cumplimiento de la Agenda 2030, caso República de Cuba, periodo 2019 al 2022. Mi nombre es Yamila Álvarez Díaz. En un primer momento es oportuno conocer la estructura general del ensayo estableciendo una introducción. Aquí se visualiza una especie de un árbol donde identificamos desde que se exponen los antecedentes de la situación actual de Cuba, siendo este un recorrido histórico por los momentos que han demarcado las líneas a seguir desde su base política, representada por el socialismo. Asimismo, estas medidas de protección económico denominadas reformas que han establecido un modelo de propiedad social, para solventar y velar por las necesidades internas. Ahora, no obstante, la propiedad social no es autosostenible, por lo que en un contexto, desde una visión de la teoría de la globalización, en que visibiliza a Cuba, ha accedido a una apertura comercial progresiva, siempre con una precaución para salvaguardar sus medidas socialistas de manera que se puedan producir una especie de un derrame en las áreas vulnerables con el apoyo de la inversión extranjera para el cumplimiento de la Agenda 2030 que promueven las Naciones Unidas. Ahora, como primer punto se presenta el primer capítulo titulado Políticas económicos comerciales cubanas rasgadas de incertidumbre. En dicho capítulo se describe un breve recorrido histórico retomando, a través de los lentes del autor García Molina. Este marco histórico ayuda prácticamente al lector a identificar algunos puntos de partida de elementos que hoy por hoy son característicos de la economía cubana, como por ejemplo el primer periodo, comprendido desde la colonia española, comprendido desde los años de 1570 a 1762. Prácticamente fue un periodo sin un dinamismo comercial, tanto interno como internacional, y sin una estructura bancaria y tampoco la presencia de la inversión extranjera. Luego, en el periodo de recuperación del territorio cubano por parte de la corona española en 1763 a 1898, lo importante de este periodo es que la producción, sobre todo de productos como el azúcar o el café, estuvo fuertemente posicionado. El autor menciona que se identificaron esas ventajas competitivas. Sin embargo, aquí ya se identifica un ideal o unos rasgos tradicionales de Cuba, y es que a pesar de que identificaron estas ventajas competitivas, la producción se sustentó siempre en pequeñas unidades, en pequeñas o medianas unidades productivas y no a gran escala. Además, también se inicia la presencia de capitales ingleses, como por ejemplo inversiones en el tema del transporte ferroviario. También se comienza a dar la manifestación del sistema bancario y crediticio. Esto también menciona que aumentó la productividad, ¿verdad? Entonces vemos cómo esa influencia, ¿verdad?, entre la presencia de capitales, inversión extranjera, aumento de la productividad, siempre va relacionado, ¿verdad?, históricamente. Luego, un tercer periodo es el periodo de ocupación estadounidense, que comprende desde 1899 a 1902, en donde vemos un punto de partida donde las inversiones estadounidenses se hacen presentes, y ya no solamente de inversiones inglesas, ¿verdad? Y también se comienza a dar esto de la doble circulación de divisas, que hoy por hoy es uno de los grandes problemas que afecta a Cuba en cuanto al tipo de cambio. Luego, el cuarto periodo es el periodo republicano de 1900 a 1951, en donde figura la creación de un Banco Nacional de Cuba bajo esta figura de capital mixto, es decir, capital del Estado y la banca privada. Entonces, por último, también se menciona el periodo de creación del desarrollo socialista de Cuba y su integración al Consejo de Ayuda Mutua Económica en 1972. Bueno, se considera que ese significa un gran punto de inflexión en la historia de Cuba, puesto que, por ejemplo, la integración al CAME en 1972 significó
un gran aumento en los intercambios comerciales, sobre todo con la Unión Soviética, y su posterior desintegración traería, bueno, efectos negativos a la economía, también agregando el tema del bloqueo económico estadounidense a la isla. Ahora, todo este entorno llevaría a Cuba a realizar diferentes reformas para la supervivencia de la nación, convirtiéndolo gradualmente a este modelo de propiedad social, entre las que figura las medidas monopólicas del comercio mayorista, minorista y exterior, que es como el tema central del artículo. Sobre estos hechos sería necesario destinar artículos enteros en cuanto al tema del bloqueo económico, de la integración al CAME, pero no es posible. Sin embargo, son elementos que debían ser anunciados porque le dieron vida o le van dando forma a lo que hoy conocemos a la economía cubana. Luego, en el siguiente acápite se desglosan las principales medidas que dieron paso al monopolio del mercado, que en su mayoría son medidas adoptadas durante el periodo de la Revolución Cubana, que por motivos de tiempo solo lo vamos a anunciar, pero se cuentan dentro del artículo. El primero sería la reforma agraria y la nacionalización de grandes industrias. Esto se realizó en mayo de 1959. Luego la reforma urbana de octubre de 1959, que prácticamente consistió en la expropiación de viviendas abandonadas. Luego la reforma de la política monetaria, que aquí se limitaba la cantidad de dinero por persona, también se estableció un tipo de cambio. Luego el comercio al servicio del Estado, aquí prácticamente las grandes bodegas pasaron a servicio del Estado. Luego, la nacionalización de medianas empresas, ya que ya se habían nacionalizado anteriormente las grandes empresas. Entonces, las medianas van para 1962. Luego, la nacionalización de los pequeños negocios en 1968, culminando esta eliminación de cualquier manifestación de propiedad privada en 1980 con la nacionalización del transporte de bienes y personas. Ahora, como puede notarse, el monopolio del comercio tanto minorista como mayorista y el comercio internacional se gestó en 1959 con la Revolución Cubana. Ahora, actualmente la situación es similar, a diferencia que existen otras manifestaciones, como por ejemplo existe esta figura de cuentapropistas, que son personas que tienen una licencia o un permiso para tener un negocio propio, que ellos como tal no lo consideran como una propiedad privada. Con el tiempo se han ido aumentando los sectores o el tipo de negocio que estas personas tienen permiso para aperturar. Por el momento se estima que el Estado tiene el monopolio total de al menos 124 actividades económicas, que entre ellos está lo del comercio mayorista. Luego, en el siguiente acápite, en el 1.3, principales reformas graduales de apertura económica comercial, se retomó el periodo del 2019 al 2022, debido a que en este periodo coinciden dos elementos que considero que son importantes, como em, por ejemplo, los efectos de la pospandemia y la llegada también de un nuevo mandatario, que se considera que al final el cambio de un líder sí puede influir en el cambio de las decisiones gubernamentales. En ese sentido, las medidas de apertura comercial han sido parte de las medidas de recuperación económica de Cuba. Ahora, lo coyuntural de este escrito, o más bien la motivación de este escrito, es el reciente pronunciamiento de parte del gobierno cubano. De luego de más de 60 años se anuncia esta posibilidad de apertura a la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, ya que de materializarse dichas inversiones, existen realmente beneficios tanto para los inversionistas como para el bienestar de los cubanos, y esto último es como lo más importante, ya que es tan preocupante la situación de desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Ahora, el principal objetivo de la apertura de inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, según la viceministra de Comercio Exterior, el primero sería lo que les mencionaba, que sería combatir el desabastecimiento de bienes básicos de consumo y medicinas, añadiendo a ello mejorar esa oferta de monedas convertible nacional. Esta medida
abierto prácticamente incertidumbre si realmente se va a traer esa inversión extranjera esperada en dichas áreas. Ante este panorama, el resto del artículo se enfoca en estudiar o dar a conocer un poco sobre la inversión extranjera en un entorno de propiedad social, también algunas características del clima de negocios, etcétera, y unas reflexiones en cuanto a cómo se está manejando la Agenda 2030. Ahora, es así como se apertura el capítulo número 2, que vendría siendo el comportamiento de la inversión extranjera bajo un modelo de propiedad social. En primer lugar, se brinda un marco conceptual definiendo tanto la inversión extranjera como la propiedad social. La inversión extranjera es aquel capital económico o material destinado a una sociedad específica fuera de las fronteras para obtener mayores utilidades, mientras que la propiedad social hace referencia a que los medios de producción están prácticamente bajo el control del Estado desde una perspectiva política social, en este caso socialista, cuyo principal objetivo debería ser el bienestar de la población trabajadora, ¿verdad? Luego se menciona brevemente cómo se clasifica la propiedad en la Constitución, en donde a efectos del artículo se rescata sobre todo el tema de la propiedad mixta y la propiedad estatal, que son de interés, ¿verdad? Puesto que, como ya hemos mencionado, en las inversiones cubanas solo se dan bajo la figura de las empresas mixtas. Ahora, usualmente el origen del capital de estas empresas mixtas provienen de relaciones económicas que se establecen por afinidad política con países principalmente como China, Canadá, Brasil, Venezuela, Europa, que es su mayor socio comercial. Ahora, a pesar que el mayor reto de Cuba frente a las inversiones extranjeras con el modelo de propiedad social se considera que está eh, porque se tiene premisa del tema político sobre lo económico, es también realista pensar que la sociedad cubana dirige sus esfuerzos hacia esa búsqueda del bienestar social. Sin embargo, para algunos inversionistas externos resulta exhaustivo negociar sus términos, negociar esas condiciones que los cubanos establecen. Bajo esta lógica, pasamos a la capítulo 2.2, el cual está enfocado en mencionar las generalidades del clima de negocio, pese a todas las características, como por ejemplo, en Cuba, cuando se prioriza una área, da bastante apertura a la inversión. También las ventajas de su ubicación geográfica, también esa flexible con compensación en términos de impuestos, el personal calificado, los recursos naturales, también el hecho de ser, de ser un país seguro, son bondades que abonan al clima de negocios realmente. Ahora, las áreas de interés y de apertura de inversión extranjera han sido, en primer lugar, y el más fuerte, ha sido el tema del turismo. Asimismo, la sustitución por importaciones, la energía solar, el desarrollo tecnológico, infraestructura y otros, ¿verdad? Ahora, dentro de la CAPITE 2.3, perspectivas a futuro de la inversión extranjera para Cuba, es mencionar que para que la sociedad cubana refleje un verdadero cambio es importante tomar acción en áreas importantes que no han sido priorizadas hacia este momento, ¿verdad? Asimismo, debido a un modelo interno de orientación política hacia el socialismo, una de las alternativas para impulsar esa evolución de la propiedad social está en reformar la política económica que sustituya a la economía política que se mantiene en la actualidad, al permitir que la inversión extranjera rinda beneficios directos en áreas como la educación, la salud, y no solamente en la tecnología, la industria, el turismo, como hasta la actualidad se ha hecho. Ahora, luego se presentan áreas en las cuales Cuba debería de aperturar más la inversión extranjera o mejorar al menos mejorar si es que existe inversiones en estas áreas, pues mejorarla, como por ejemplo en el tema económico, como el fortalecimiento de los medios de producción, en el área social como las oportunidades de empleo con las empresas dentro de parámetros que garanticen realmente la estabilidad laboral, ya que en su mayoría
No es obligatorio brindarle seguro a los trabajadores cubanos. También en áreas mencionadas como el turismo, el ambiente, la educación. Luego, dentro de este apartado es importante señalar que al aperturar más la inversión extranjera se deben de modificar los regímenes tributarios, ya que afecta a la economía interna debido a que no existen retenciones como por ejemplo desde que se inicia la inversión o durante la inversión, lo cual esto no garantiza a su totalidad una seguridad o un compromiso ya sea de parte de los inversionistas con Cuba o de Cuba hacia los inversionistas. Por lo tanto, también se menciona que se deben de realizar ajustes en la reforma de la ley número 118 de inversión extranjera y en la zona especial del desarrollo de Mariel, debido a que no es posible generar un desarrollo realmente con la puesta en marcha de tantos permisos, de tanta permisibilidad sin beneficios internos. Ahora, ya para terminar, como el tercer capítulo serían los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030, en donde se determina en el primer acápite que a pesar que han existido factores externos que han condicionado la efectividad de los logros de los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que figura, por ejemplo, el bloqueo económico comercial de Estados Unidos de 1962, ya que ha limitado, por ejemplo, que países establezcan relaciones con Cuba por medio de sanciones. Esto también se reforzó los efectos del bloqueo económico con la aprobación de la ley Helms-Burton, la cual limita la actividad económica, la actividad comercial y asimismo financiera en términos de inversiones o relaciones directas con Cuba, no solamente para Estados Unidos, sino también tratando de expandirla hacia la Unión Europea, lo cual eso realmente afectaría a Cuba porque es uno de sus principales socios. Sin embargo, a nivel de resultados internos, Cuba manifiesta en su informe nacional voluntario de Cuba del 2021 que ha obtenido grandes avances en objetivos como el hambre cero, la salud y bienestar, educación de calidad, también en igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de las desigualdades y otras, ¿verdad? La verdad es un poco cuestionable en el tema del hambre cero frente a una situación que se está viviendo de desabastecimiento y decir que no existe hambre cero o al menos que han logrado obtener avances en este objetivo, pues no es tan lógico, ¿verdad? En este apartado se hace énfasis directamente en el efecto derrame eh, que tiene la economía en el desarrollo social, en donde la inversión extranjera prácticamente es como un efecto de derrame dentro de la economía cubana, es decir, que a medida que la inversión extranjera vaya aumentando puede rendir beneficios económicos en el área social. Se toma la inversión extranjera como la causa económica y el desarrollo social como los efectos. Aquí traíamos a colación todo este tema de las inversiones, el cumplimiento de la Agenda 2030, y es que el hecho, como lo recordamos durante la cátedra, esos beneficios que ha traído la responsabilidad social y empresarial no se puede obviar, entonces es por eso que se comenta esto en el artículo, ¿verdad? Para finalizar, bueno, se propone una serie de objetivos que deben de considerarse prioritarios para tener un desarrollo pleno o en el cumplimiento de la Agenda 2030, como por ejemplo la paz, justicia e instituciones sólidas, en donde la institucionalidad debe de estar fortalecida con un sistema de ética, transparencia para la rendición de cuentas y la dirección de los beneficios que se den de acuerdo a áreas prioritarias que se establezcan por parte de Cuba, de manera que la inversión y sus beneficios se presenten ante la administración pública correcta en un ambiente de paz y seguridad. Luego el objetivo 17, alianzas para lograr objetivos. Este es uno de los objetivos que se deben de priorizar realmente, y es que en el caso de Cuba el sistema de alianzas en las últimas décadas se ha regido únicamente por afinidad política, como ya bien les comentaba, como Venezuela, Nicaragua, China, Rusia, y esto representa un verdadero reto
y que debe de existir un cambio de perspectiva para crear alianzas diversas con actores más liberales económicamente que faciliten su participación dentro de estos procesos internacionales y que impulsen de manera interna su desarrollo económico-social. Luego también debe de priorizarse el objetivo de los temas de salud y bienestar, sobre todo en ver al ser humano como ciudadanos, cuidar de su salud física y no solamente velar por su productividad, sino también por su bienestar humano, espacios dignos y adecuados. Luego, el objetivo 12, producción y consumo responsable, el cual se ve la necesidad de una regulación interna para la explotación y el uso de los recursos que Cuba necesita para asegurar su desarrollo. Luego, el objetivo 8, que sería el trabajo decente, se debe de brindar las condiciones dignas dentro de los lugares de trabajo y los materiales necesarios para que éste se desarrolle con plenitud. Ahora, luego también se menciona lo que es el objetivo número 9, la industria, innovación e infraestructura. A lo que se refiere es que es necesario innovar en los métodos de producción donde el recurso humano y el material sea equilibrado, que no contamine el medio ambiente en alto impacto de donde se desarrollan estas operaciones, generar condiciones óptimas que renueven los procesos para brindar calidad frente a la cantidad de manera de una forma más competitiva en el mercado. Asimismo, hay que tomar en cuenta que si se toman en cuenta estos objetivos prioritarios, se tendrá una base sólida y sostenible a largo plazo para el cumplimiento del resto de los objetivos que podrían ser secundarios. De manera que se determine esa relación entre el esfuerzo y los resultados para que la población sea partícipe, sea activa dentro del desarrollo sostenible a largo plazo, en lugar de ser una parte del asistencialismo que se genera en la priorización del sector social, sin haber fortalecido las capacidades de cada uno de los ciudadanos de forma consciente frente al uso y distribución de los recursos que se obtienen. Por último, para ir concluyendo, mencionar que Cuba ha demostrado su inamovible lealtad por su propiedad privada, por su propiedad social, aunque eso le ha implicado un severo efecto económico frente al bloqueo económico que ha traído consecuencias sociales, como por ejemplo el limitado acceso a productos necesarios como farmacéuticos, eh, con consecuencias políticas en cuanto a la dificultad para establecer alianzas económicas, el limitado acceso a negocios internacionales debido a la moneda de pago que a nivel internacional es el dólar en un intercambio comercial, ¿verdad? Por lo tanto, Cuba eh, debe de apostarle a esta apertura comercial a su ritmo que hasta la actualidad ha traído esa inversión extranjera, ¿verdad? Ahora, los factores que han determinado la apertura de Cuba hacia la inversión extranjera obedecen prácticamente a intereses económicos de producción. Cuba no produce lo suficiente en comparación con lo que la población demanda, es decir, que el mecanismo de sustitución de importaciones no es viable bajo la premisa que continuaría la escasez frente a las necesidades y principalmente la brecha entre la pobreza se mantendría en el mismo índice como hasta la actualidad. Ahora, el interés principal de la inversión extranjera requiere de diversos factores y uno de ellos es indiscutiblemente la autonomía de la producción y la capacidad de consumo, así como de la distribución sin pasar por estos procesos burocráticos de estas decisiones institucionales que a veces se alejan de los criterios de calidad de vida que merecen los cubanos desde su nacimiento, ¿verdad? Ahora, como un resultado de la globalización, dentro de la globalización se produce lo que es el efecto derrame hacia el área, del área económica hacia el área social, evidenciando cómo el cumplimiento de la Agenda 2030 debido al modelo socialista que se vive dentro de las fronteras cubanas y es necesario generar un impulso hacia el desarrollo de manera que traten las causas para no continuar
ciclo repetitivo y se pueda gozar de los beneficios a largo plazo en términos de desarrollo social y económico, ¿verdad? Por otro lado, la inversión extranjera es una vía para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en los países del sur, desde las alianzas hasta el bienestar general de la población. Y no es realista dirigir los esfuerzos en la reducción total de la pobreza, pero sí se puede contribuir en la gestión y la administración de los recursos para lograr una mejor calidad de vida, para erradicar el limitado acceso a los servicios básicos desde la institucionalidad sólida en la estructura de la sociedad, en la que se formulan proyecciones para el accionar en coherencia y en constancia lograr los resultados esperados de forma cuantitativa y cualitativa con impacto positivo en las áreas económicas y sociales. Esto ha sido todo. Por último, se presenta la bibliografía, agradeciéndole su atención prestada.